Hola, ¿cómo están? Seguimos con estos capítulos para elegir a los jugadores más importantes en la historia de cada país, parte 3. Y comienzo con Alemania. Franz Beckenbauer lamentablemente falleció en los últimos meses. Fue líder de esa Alemania federal campeona del mundo en 1974, líder del Bayern Múnich, tricampeón de Europa en la década de los 70, un crack. O sea, el tipo tenía calidad, tenía corazón. Histórica anécdota, aquella cuando juega con un cabestrillo en el Mundial de México 70 porque tenía un hombro en malas condiciones. Un tipo querido. O sea, les decía recién, cuando falleció se hicieron minutos de silencio, se hicieron homenajes no solo en Alemania. Eso demuestra lo que vale. Un jugador que trasciende a su país. Fue tremendo lo que logró. O sea, elegido en el FIFA 100, los 100 jugadores más importantes en la historia del fútbol. Sin duda, un tipo a tener en cuenta por siempre. Franz Beckenbauer. En Colombia yo no tengo dudas, es Carlos Valderrama, un tipo que jugó en el fútbol español, que lideró a esa Colombia, que jugó 3 mundiales consecutivos en Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98. Lamentablemente no ganó una Copa América. ¿Qué es lo que pasa? Que las nuevas generaciones plantean la aparición de Radamel Falcao o la de James Rodríguez, más la de Rodríguez. Claro, entendiendo que en el caso de James lideró a esa Colombia que tuvo su mejor campaña en un mundial, cuarto finalista en Brasil 2014, que hizo el mejor gol del mundial, que fue el goleador de ese mundial. Sin embargo, creo que por importancia, por lo que trascendió o lo que ha trascendido en la historia del fútbol, eso no alcanza a alcanzar, valga la redundancia, lo hecho por Carlos Valderrama, el pibe, un crack. O sea, la verdad, por eso yo hablo de importancia, porque si hablamos de títulos, se acabó. Si hablamos de campañas, se acabó. Hay algo más. Está la calidad, sin duda, hay títulos, pero nada es más importante que lo otro. Todo suma. Y lo que ha trascendido Valderrama en la historia del fútbol colombiano creo que no se puede mirar en menos. Paso a Ucrania, y aquí creo que no hay dudas, no hay debate. Andrei Shevchenko, Balón de Oro, el jugador ucraniano que lideró a su selección para jugar su primer mundial el año 2006 en Alemania. Claro, después la primera Euro fueron locales, la jugó también, pero el tipo hizo goles en ambos torneos. Un tipo genial, un crack, un goleador innato que claramente trascendió. Y más ahora últimamente, a partir de lo que ha ocurrido con la guerra, ha sido símbolo de ese país como un embajador. Después como entrenador también estuvo en la banca con Ucrania en una Euro. Es un tipo que trascendió al fútbol, querido por todos. En el Milan tuvo grandes campañas, fue campeón de la Champions el 2003. En Australia, Harry Kewell. Harry Kewell, bueno, el tipo jugó en el fútbol inglés, jugó Champions con el Leeds, con el Liverpool, el tipo fue campeón de la Champions histórica del 2005, un jugadorazo, un delantero que trascendió. Que es cierto que también hubo otros que jugaron en el fútbol inglés como Mark Viduka, como Tim Cahill, pero me parece que Harry Kewell tuvo mejores campañas y a la hora de hacer la comparación hizo más noticia que sus pares, por ende, más importante Kewell. En República Checa, la camiseta que tengo puesta, no tengo dudas que es Pavel Nedved. Jugó en la Juventus, jugó en la Lazio con Marcelo Salas, fue campeón de Italia, fue Balón de Oro el año 2003 por sus buenas campañas. El tipo es un jugadorazo. Sin duda que en ese mediocampo, tanto en los equipos que les nombré como en su selección, fue un jugador importante. Recuerden que República Checa llegó a la final de la Euro en 1996 con un joven Pavel Nedved. Bueno, ahí uno va viendo estos jugadores que van haciendo historia. En Marruecos, Noureddine Naïvet, campeón con el Deportivo La Coruña en la Liga Española en el año 2000. También jugó con su selección el Mundial de 1998. Ahí habían otros jugadores, está Mustafa Hadji. Es cierto que después han aparecido otros que uno podría nombrar, pero lo que logró él, sin duda que lo hace muy importante. Sin embargo, hay que reconocer que hay alguien que ya está sentado con él en la misma mesa y que probablemente en un año o en meses o cuando se retire nadie va a dudar que es el mejor, que es Achraf Hakimi. Claro, porque también ha sido campeón en otras ligas europeas y lideró y fue parte importante de Marruecos en su mejor campaña en la historia de los mundiales en Qatar 2022. Por lo tanto, Naïvet y Hakimi perfectamente uno puede decir uno u otro. Son estos temas generacionales, temas etarios. ¿Quién es más importante? Claro, en una época donde no había tantas redes sociales, lo de Naïvet fue trascendental. Ahora es más fácil enterarse de Hakimi hasta siguiéndolo en Instagram. Uno se entera de qué comió en la mañana o qué comió en la noche. Bueno, uno dice la importancia, lo tengo más presente, sí también, pero hay que entender el medio, cuánto te ayuda eso a que tú sientas que es más importante. Pero lo que ha logrado en el fútbol, ambos tienen mucho que ser y como digo,
no va a caber duda en unos meses o cuando se retire que Hakimi sea el marroquí más importante en la historia de su fútbol. En Irlanda, Roy Keane. Bueno, Roy Keane, volante clave de ese United que ganó el Treble el año 99, la Premier League, la Champions, la Copa FA, fue campeón del mundo ese año. Un volante recio que, bueno, hace noticia ahora como comentarista porque constantemente critica a Haaland, entendiendo que tiene un historial con el padre de Haaland, con quienes se lesionaron mutuamente, pero en el caso de Kane lesionó para siempre prácticamente al papá de Erling, con una lesión que no le permitió volver al fútbol porque ya era demasiado fuerte lo que le provocó a nivel muscular, a nivel de hueso, y no pudo volver a la actividad. Y bueno, y últimamente se recordan ustedes esa frase donde trató a Haaland, hijo, como un jugador de cuarta división de Inglaterra. Entonces al final uno ve que ya está un poco enseguecido. Pero bueno, ese es otro tema, ese tema de comentarista. Como futbolista, por importancia, Roy Keane, sin duda. También en ese equipo estaba Dennis Irwin, que era otro irlandés, pero me parece que lo de Roy Keane es importante como para ponerlo uno en la lista de los más importantes de la historia de cada país, en este caso de Irlanda. Paso a Corea del Sur. Bueno, algunos dirán, obvio, Heung-min Son, sí, tiene para hacerlo. Sobre todo que tiene carrera todavía para poder liderar a Corea del Sur a ganar una Copa Asiática. Pero lo de Cha Bum-kun es trascendental, o sea, el tipo llevó a Corea del Sur a mundiales en los años en los 80, también ganó una Copa Asiática. Entonces uno dice, bueno, por importancia es él. Siempre es la invitación, lo decía hace minutos, de no sentirse quizás, que es lógico, como las redes sociales nos invaden hoy día, los medios de comunicación hacen creer de que ahora son más importantes todos los de ahora, pero es porque tienen más cobertura. Lo de Cha Bum-kun es también trascendental y puede ser debatible entre él y Heung-min Son, quién es el surcoreano más importante de la historia, pero no hay que olvidarse de que en el pasado también hubo grandes jugadores. Por eso yo digo que hoy día Bum-kun es el uno, pero Heung-min Son tiene todo para quitarle ese cetro. Es un debate, algunos países tienen un debate abierto, Corea del Sur es el caso. En Eslovaquia no hay caso, Marek Hamšík es el jugador más importante de la historia de ese país, con campañas notables en el Napoli, es el jugador con más goles en la historia de su selección. De hecho, la selección chilena hace unos meses, el año pasado, jugó un amistoso que significó el partido de despedida de Hamšík de su selección. O sea, un jugador trascendental, jugó un mundial con su selección, es reconocido en su país y también reconocido en el mundo. Trinidad y Tobago, solo un nombre, Dwight York. Recién les hablaba de Keane. Bueno, en el caso de York fue esa histórica, recordada delantera con Andy Cole para ser campeones de Europa el año 99. Es él. ¿Quién más que él? Imagínense, un jugador trinitario brillando en la Premier League. Es él y no hay más. En Turquía, Hakan Şükür. Hizo la mayoría de su carrera en Turquía, en el Galatasaray, donde logró ser incluso campeón continental. Pero lo de Turquía en su selección, haciendo el gol más rápido en la historia de los mundiales, siendo tercero del mundo el año 2002, cuando le ganan el partido por el tercer lugar a Corea del Sur, lo hace un tipo distinto, un tipo que también jugó fuera de Turquía, pero como les decía, lo más importante fue ahí, en su país, el más importante, que duda cabe. En Sudáfrica, Benny McCarthy, campeón de la Champions el año 2004 con el Porto. Jugadores sudafricanos, quizás a muchos les suena Aaron Mokoena, podrán nombrar algún otro. El Dr. Kumalo, buen nombre, no era un apodo, se llamaba Doctor. Sin embargo, Benny McCarthy me parece un jugador trascendental porque estuvo en el alto nivel europeo, más encima no fue campeón de Champions con un equipo de las 5 grandes ligas, lo hizo con el Porto, que lo hace mucho más difícil y más destacado, por eso su importancia se enaltece con respecto a otros. En Georgia también hay un tema etario, porque algunos dirán Kaka Kalatse o Kvaratskhelia, el jugador hoy día del Napoli. ¿Qué es lo que ocurre? Kaka Kalatse trascendió tanto que se metió en el mundo político y es alcalde en Georgia. Fue campeón de Europa y campeón del mundo con el Milan. Kvaratskhelia fue campeón de Italia con el Napoli, un equipo que obviamente es muy difícil que salga campeón con respecto al Milan, el Inter y la Juventus. Trascendental como lo que hizo Maradona en su momento, llevar al alto nivel a un equipo menor. Sin embargo, es un debate difícil, un debate abierto. Hoy les diría que es Kalatse, por lo que logró, por ser campeón del mundo, quizás estaba en un equipo que tenía tantas figuras, Shevchenko, Kaká, Nesta, Maldini,
que uno lo ve como en la sombra. En cambio, Kvaratskhelia es líder en un Napoli donde puede ser de los 2 o 3 jugadores más claves de ese equipo. Entonces ahí está el debate abierto. Hoy digo Galatze, pero claramente si alguien tiene argumentos para decir que es Kvaratskhelia, puede ser. Creo que también, debate abierto. Hoy digo Galatze, pero en la medida que Kvaratskhelia se retire del fútbol, perfectamente pueden decir que es él el jugador más importante en la historia de Georgia. En El Salvador, Jorge González, el mágico. Fútbol español, ídolo del Cádiz. Maradona lo llegó a halagar por lo que representa. Un jugadorazo que obviamente no tenía o no tuvo o no trató con la seriedad que tratan hoy los deportistas su carrera, porque era un genio y en la medida que se hubiera cuidado hubiera llegado más lejos aún, pero la calidad la tenía y todos lo destacan. Y cierro con España, porque en España, una selección que nunca ganó nada, que en los mundiales siempre iba a pasear, es cierto que ganó la Euro del 64, pero era un oasis en el desierto, hasta que aparece esta generación que gana la Euro del 2008, la del 2012 y el Mundial del 2010. ¿Y por qué elijo a Andrés Iniesta? Porque hizo el gol más importante en la historia del fútbol español, el gol que le permite a esa selección ser campeona del mundo. Había grandes jugadores, estaba Casillas, estaba Xavi, pero estaba Iniesta, y Iniesta, aparte de eso, hizo el gol que le permite a España, como digo, ser campeón del mundo. Entonces, de importancia el gol, que duda cabe, y de importancia el autor de ese gol. Por ende, aparte de calidad, que Iniesta tenía bastante, tiene mucha importancia él, por lo que logró, por lo que hizo y quedó en la historia para siempre. Así termina el tercer capítulo de los jugadores más importantes en la historia de cada país.